Bien, vamos a iniciar de una vez. El día de hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hace algunos sábados estábamos compartiendo acerca de la obediencia a Dios, acerca de la fe, cómo nosotros podemos darnos cuenta si es que estamos viviendo en fe, de acuerdo obviamente a la Biblia, no de acuerdo al mundo cree que es fe, no de acuerdo a alguien crea que sea fe en particular, sino de acuerdo a la Biblia. Amén. Estuvimos hablando también acerca de las emociones. Hoy en día, pues ya saben todo lo que nos atañe, todas las cosas que estamos viviendo en la actualidad, esta situación que nos hace por lo pronto mantenernos en casa. Pues de acuerdo a la Biblia, cómo nosotros podemos gozar de una salud mental, cómo nosotros podemos dominar nuestras emociones. Y pues bueno, algo tiene que ver también con el tema que vamos a tratar en esta tarde, que es la voluntad de Dios. Por mucho tiempo yo creo que los jóvenes y todas las personas en general de todas las edades se han preguntado o nacen con esa duda, ¿verdad? Con esa incógnita, nacemos con esta incógnita en nuestras vidas. Preguntas como ¿por qué nacimos? Preguntas que ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? Entonces, diariamente estamos viviendo en una encrucijada, diariamente estamos tomando decisiones, diariamente estamos expuestos a esto, ¿verdad? A tener una disyuntiva, una dualidad y tener que elegir, ¿verdad? Entre ciertas situaciones, ¿verdad? Y pues bueno, para fortuna nuestra es que la voluntad de Dios es explícita, es clara. La voluntad de Dios no es mística, la voluntad de Dios no es desconocida, la voluntad de Dios no es sobrenatural. Dios está muy interesado en que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Incluso, irónicamente, muchas personas pueden estarse preguntando, aún ya siendo creyentes, aún ya siendo cristianos. La palabra cristiano pues significa seguidor de Jesús, ¿verdad? O imitador de Jesús. Pueden tener este mismo cuestionamiento acerca de sus vidas, acerca de su camino, ¿verdad? Cristiano y espiritual. Y se hacen esta pregunta comúnmente, ¿verdad? Muy continuamente, en decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bien, el día de hoy en el mundo, deportistas, cantantes, personas prominentes, entre comillas, por así decirle, personas que han alcanzado cierto grado de fama, cierto grado de popularidad. Vemos que hoy en las universidades los invitan, ¿verdad? Invitan a deportistas, invitan a artistas, invitan cantantes, actores, etcétera, para poder dar un mensaje a los jóvenes y a la humanidad en general acerca de para qué estamos aquí en el mundo. Mas sin embargo la Biblia ya tiene pues esta respuesta a todos estos cuestionamientos que podamos tener. Y vamos a ver, pues de acuerdo a la palabra de Dios, como es nuestro estandarte, ¿verdad? Al ser cristianos, al ser imitadores de Jesús, nosotros como seguidores de Él, depositamos toda nuestra confianza, depositamos toda nuestra credibilidad, depositamos todo, pues todo lo que nos conforma en Dios, en su voluntad, amén. Y vamos a ver de acuerdo a la Biblia qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces hablábamos acerca, hace un momento, acerca de personas, ¿verdad? Que se les ha dado un micrófono, que se les ha dado un podium, que se les ha dado pues un foro, ¿verdad? En la cual pues quizás ellos en su experiencia, quizás ellos en su diario vivir, pues ellos creen de alguna manera cuál es la voluntad de Dios, mas sin embargo esta no concuerda con la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 91 que no andemos en consejo de malos, ¿verdad? Que no andemos con personas, ¿verdad? Que están, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no están en el camino de Dios. Vamos a ver lo que escribe el rey Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 3. Bienvenidas a todas las personas que se conectan, bendiciones, Lilia Rocha, Omar,
Bendiciones Israel, Juan Ponce, Yuli, Karen, gracias por conectarse. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Y vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 7, por favor. Y me dicen amén cuando ya lo tengan. Amén. Dice Proverbios capítulo 3, verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bien, lo que escribe aquí el rey Salomón dice, un consejo, ¿verdad?, hacia todas las personas es, no te creas poseedor de la verdad, es lo que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, que es Dios, y apártate del mal. Ahora, vamos a conjuntarlo con Proverbios, pero en el capítulo 8 y en el verso 13, y vamos a ver qué es el temor a Jehová. Y dice lo siguiente, Proverbios capítulo 8, verso 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Amén. Entonces, en un principio de cuentas, tenemos que creer, ¿verdad?, en lo que el Señor nos dice, primeramente como personas, ¿verdad? Esto primero tiene que ver con actitud, ¿verdad? Al ser seguidor de Jesús, al ser cristiano, que eso es lo que significa, pues debemos de depositar toda nuestra confianza en Él y creer que lo que Él decida y que lo que Él ha escrito en su palabra, inspirando a los santos hombres que Él utilizó, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, pues debemos de creer a esto, ¿verdad? Entonces, como primera recomendación, la palabra de Dios nos dice que no seamos orgullosos, que no seamos soberbios, sino que creamos en el Señor, ¿verdad? Y podamos pedir ayuda a Él. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos que apartarnos del mal. Eso es temer al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no nada más creo en tu palabra, sino que tomo una acción en mi vida y quiero apartarme del mal para hacer lo que dice tu voluntad, amén. Entonces, como primera recomendación, según la Biblia, ¿verdad?, es para conocer acerca de la voluntad de Dios. Hace un momento hablábamos que la voluntad de Dios pues no es algo ciego, ¿verdad?, no es algo involuntario, la voluntad de Dios no es algo místico, no es algo desconocido. Dios está muy interesado en que nosotros podamos conocer su voluntad, ¿verdad?, que es nuestro primer cuestionamiento. Yo creo que cuando ya empezamos a crecer, sobre todo los chicos, ¿verdad?, los jóvenes, las chicas, las señoritas, empezamos a tener este cuestionamiento sobre nuestras vidas y hacemos preguntas como, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de existir? Ok, tengo 17, 18, 20, 30, 40 y ya no le sigo más, ¿verdad?, para no evidenciar algunos, pero muy probablemente pueda ser nuestro cuestionamiento y le decimos al Señor o le decimos a la vida, o yo no sé en qué situación te encuentres, y hacemos esta cuestión y decimos, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vivir? Entonces, si tu deseo es conocer cuál es el propósito o la voluntad de Dios para tu vida, pues bueno, tenemos que atender a la palabra de Dios y como primer paso, según la palabra de Dios, tenemos que comenzar con la oración. Ahora, es muy importante cómo es que debemos de orar, ¿verdad? Por ahí dice en el libro de Mateo, capítulo 6, si me acompañas, por favor. Saludos a todos los chicos, saludos Juan Edgardo, Guillermo, que recién se conectan, Andrea Palafox, bienvenidos, Lidia Rocha, bendiciones hasta donde se encuentren. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9, y dice lo siguiente, dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, para poder conocer la voluntad del Señor, cuando hablábamos acerca de la fe, es que primero tenemos que confiar en su palabra, ¿verdad? Tenemos que tener toda nuestra credibilidad, toda nuestra confianza tiene que estar depositada en su palabra, porque es el único medio en el cual nosotros podemos hallar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces Jesús comienza diciéndole a los discípulos en esta parte de la Biblia, en Mateo capítulo 6, dándoles un modelo de oración. No que repitamos este modelo de oración como hacen muchos. Curiosamente, en unos versos antes, ¿verdad? Jesús habla acerca también de la oración y dice, no lo utilicen haciendo vanas repeticiones. Entonces, no se refería Jesús a que nosotros estemos repitiendo el Padre Nuestro, sino Él nos estaba dando un modelo de oración. Entonces, quiero centrarme en la parte donde dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces, como primer punto, ¿verdad? Acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios, primero tiene que ser en oración. Tenemos que hallar al Señor en oración, tenemos que depositar toda nuestra confianza. Hablamos acerca de la fe, ¿verdad? Que el libro de Hebreos capítulo 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces, tenemos en primera instancia tenemos que orar en fe, es decir, tenemos que orar sin esperar algo a cambio, porque cuando estamos esperando ver o estamos esperando recibir algo que quizás está en nuestro anhelo, pues quizás y no la mayoría de las veces el Señor contesta esta petición porque Él siempre tiene algo mejor para darnos. Quizás la situación que estamos pidiendo a nuestro favor, quizás lo que estamos pidiendo para nuestras vidas no es lo mejor. El Señor tiene cosas mejores que darnos. Esto yo lo entendí ahora que crío a mis hijos, ¿verdad? Mis hijos, para los que nos conocen, a mi esposa y a mí, servimos como pastores de jóvenes en la iglesia de los pastores Jesús Vázquez y Virginia Vázquez en Cristo Vive acá en Monterrey. Yo lo puedo ver el ejemplo con mis hijos pequeños, ¿verdad? Tengo un hijo de 7 años y tengo una niña de 5 años. Entonces, y los que tienen hijos me podrán dar la razón en este ejemplo que les quiero dar o en esta ilustración. Cuando nuestros hijos quieren comer demasiado chocolate, pues es bueno que coman una probadita, un pedacito de chocolate, ¿verdad? Pero no es bueno darles toda la caja de chocolate, ¿verdad? Cuando ellos quieren jugar con un tenedor, pues yo les presto el tenedor, pero inmediatamente cuando veo que ellos quieren meter el tenedor por la hendidura de la luz, por el contacto de la luz, pues ahí lo freno y le explico y le digo, ¿sabes que esto no es bueno para ti? Entonces, entendiéndome, no sé si me di a explicar en esta ilustración, pero de la misma forma el Señor actúa así con nosotros. Cuando nosotros estamos orando a Él, tiene que haber primero una actitud, una convicción de lo que sea que Él decida. Lo que Él decida va a ser lo mejor para nosotros. E incluso, aunque no se cumpla lo que nosotros le estemos pidiendo, ¿verdad? Porque Él sabe qué cosas son mejores para nosotros. Y quizás lo que estamos pidiendo no necesariamente es lo mejor para nosotros. Él, en su sabiduría, tomará otras decisiones y nos dará o contestará de alguna otra forma que es mucho mejor de lo que nosotros estamos pidiendo o lo que nosotros estamos entendiendo. Vamos a ver unos ejemplos de esto en Lucas 22:42. El Señor Jesús, previo antes de morir, o ya casi a punto de morir, Mateo, Marcos, Lucas, dice Lucas capítulo 22, verso 42, dice lo siguiente, dice, y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, para las personas que recién se conectan, bendiciones, Juanis Correa, bienvenida, por ahí se conecta Sonia, bienvenidos, estamos hablando acerca de la voluntad del Señor. Entonces estamos viendo un ejemplo
de la oración de Jesús, en el cual él, para conocer la voluntad del Padre, incluso él cuando le decía a sus discípulos, he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, ni siquiera venía a hacer su voluntad, sino que él se sometía a obediencia. Esto también concuerda con el libro de Hebreos, capítulo 1. Entonces, acabamos de leer Lucas capítulo 22, verso 42. Oraba Jesús y decía, Padre, si quieres, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Nosotros sabemos la conclusión de este pasaje de la historia, es que la copa, que significaba el castigo de nuestros pecados sobre él, entonces él tuvo que pasar este tiempo, él tuvo que pasar esta situación para que se cumpliera la voluntad de Dios. Otro ejemplo es 2 Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Verso 8 y verso 9. Dice lo siguiente. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo el apóstol, en la cual previo ya casi él antes de caer en una prisión, ¿verdad? Él, si lo pueden ustedes estudiar en casa, habla de una enfermedad que tenía Pablo, ¿verdad? Durante alguna etapa de su ministerio, en lo cual él está diciendo lo siguiente, que varias ocasiones le había pedido al Señor, Señor, quita de mí esta enfermedad, en lo cual el Señor le contestó que no. Entonces le contestó que no, y el Señor le dice en el verso 9, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, podemos así hacer algunos otros ejemplos, Romanos capítulo 1, verso 10, Colosenses capítulo 4, verso 12, etcétera. Entonces, estamos viendo algunos ejemplos de que para conocer la voluntad de Dios, primero en nuestro corazón o en nuestra personalidad, tiene que haber una actitud primero de confianza hacia el Señor. Señor, quiero conocer tu voluntad, pero tu voluntad no de acuerdo a la mía. Señor, quiero tomar mi cruz, quiero mortificarme. La palabra mortificar significa morir a mi personalidad, morir a mis anhelos, morir a mis logros, morir hacia las cosas que yo quiero hacer, y quiero que tú vengas y tomes el primer lugar en mi vida. Ahora, yo no quiero malentenderme para los chicos y las chicas que me escuchan y digan, yo voy a dejar de estudiar para dedicarme al ministerio, yo voy a dejar de estudiar para dedicarme nada más a leer la Biblia. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, Señor, de las cosas que yo hago actualmente, ¿sabes qué? Tómame en tus manos y yo quiero que corrijas mi vida y reordenes, le des un orden esencial según tu palabra a mi vida, porque quiero empezar a conocer tu voluntad. Ahora, es importantísimo, chicos, todas las personas que nos escuchan, de acuerdo a la palabra de Dios, para saber la voluntad de Dios, es que esto es necesario, es depositar nuestra confianza, porque el Señor está muy interesado en mostrarnos su voluntad. Si tú eres una persona que no sabes para qué estás aquí en esta vida, si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si no sabes qué decisión tomar, qué decisión elegir, entonces el Señor, ustedes se sorprenderían de toda la información que el Señor muestra a través de su palabra para que nosotros podamos entender y tener su voluntad para nuestras vidas. Vamos a definir en 3 conceptos según la teología, ¿verdad? La teología práctica de qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero ejemplificarlo en 3 secciones. Para entender la voluntad de Dios, cómo es que opera según la Biblia. El primero dice la voluntad de Dios a través de propósito, que tiene que ver primeramente con los decretos de Dios. Vamos a ver un ejemplo como es Jeremías, ahorita lo explicamos. Jeremías capítulo 51, verso 29.
Y dice lo siguiente, dice, temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas y les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres incendiadas, están sus casas, rotos sus cerrojos. Bien, es un ejemplo de los decretos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Entonces, para entender en consecuencia la voluntad de Dios para nuestras vidas, primero tenemos que partir de cuál es la voluntad de Dios acerca de la creación. El día de hoy se escuchan, y más en estos tiempos, ¿verdad? Esta situación que estamos viviendo, muchas, ¿cómo decirlo? Muchas teorías de conspiración, que si es el nuevo orden mundial, que si son los Illuminatis, que si son los reptilianos, que si son los extraterrestres, que si son los sonidos raros de Toluca, de Puebla, de Grecia, de España, de todos esos videos que están saliendo en la red, de los rumores, de las guerras, de las pestes, etcétera, etcétera. Bien, el Señor explica en Mateo capítulo 24, cuando Él habla acerca del principio de dolores o de los últimos tiempos, claramente el Señor dice, es necesario que todo esto acontezca. Y lo dice textualmente y dice así. Dice, oirán de rumores, de guerras, de pestes, de maldad, etcétera, etcétera. Entonces, dice él claramente, dice, pero es necesario que todo esto acontezca. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, para entenderla, primero se encuentran la voluntad que tiene que ver con el propósito de Dios o con los decretos de Dios. Es decir, esta palabra de Dios, que es el canon bíblico, que son todos los libros que el Señor determinó que conjuntamente conformaran la Biblia, todo esto está cerrado y Él ya determinó ciertos decretos, ciertas situaciones que tienen que suceder. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que te acabo de comentar? Es que tú no te tienes que preocupar porque tu confianza está en el cielo, porque el Señor dijo que iba a preparar morada para nosotros, perdón. Y entonces, en ese mover, en esa actitud, nosotros tenemos que confiar plenamente en la voluntad de Dios. Señor, si esto ya es el fin de los tiempos, a mí no me preocupa, porque tengo tu salvación, porque he creído en tu sacrificio, porque he creído en la suficiencia de tus escrituras. Y claro está que si el día de hoy yo perezco, voy a tener una morada contigo. Entonces, por ende, nosotros no debemos de temer. Dice el libro de Filipenses capítulo 4, dice, por nada estés afanoso, sino sean expuestas todas tus peticiones delante del Dios de los cielos. Entonces, esa palabra afanoso es la palabra merima, que lo podemos traducir al español latinoamericano como preocupación, como estrés, etcétera, etcétera, de que el Señor nos dice, no estés afanado. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que cumplir y tú no te tienes que preocupar de nada. Simplemente debemos estar en oración e incluso yo recomendaría que no se lean tantas de estas cosas. ¿Por qué? Porque se pierde la estabilidad emocional, la estabilidad mental. Amén. Yo recomendaría más leer la palabra de Dios, leer la escatología, los últimos tiempos de Dios, que es, dice un pastor, es más moderno que el periódico de Mañana en la Mañana. Entonces, como punto número 2 es, para entender la voluntad de Dios, hablamos acerca de los decretos de Dios, es la voluntad que tiene que, el punto número 2 es, o el segmento número 2 es que tenemos que conocer también la voluntad y el deseo de Dios. Entonces, uno muy rápido en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, que son de los más conocidos. 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice lo siguiente, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, el Señor tiene, dentro de su voluntad tiene deseos. Hay algo que tiene que ver con la voluntad de Dios, con deseos que Él tiene, pero que Él no puede traspasar o Él no puede violar, no tanto porque Él no pueda,
sino porque Él ha hecho una creación perfecta y Él ha dado una libertad. Él no quiere forzar a nadie, sino que es lo que acabamos de leer. Él quiere que todos procedan, sino que Él no creó robots, Él no quiere obligar a nadie a que le acepte, a que le ame. Juan capítulo 14 dice, si ustedes me aman, entonces obedecerán mis mandamientos. Entonces Él no quiere forzar a nadie, y el Señor tiene deseos para tu vida, de pensamientos de bien y no de mal. Eso dice otro verso de la Biblia. Entonces el Señor no te quiere forzar. A ti que nos escuchas a través de esta transmisión, el Señor quiere que tú procedas y que confíes en Él, y que si hay alguna situación de la cual tú no entiendas, que te esté robando la paz, y que incluso no nada más a través de esta situación, sino que toda tu vida te has preguntado con qué propósito naciste. Quizás naciste en un matrimonio, fuiste víctima de algún divorcio, quizás tus padres, tus hermanos, tu familia te han dicho que no vales nada, han renegado de ti, quizás el mundo te ha desechado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema de valores del mundo es, entre más dinero ganes, más vales, entre más odias, más te respetan, entre más conozcas, más te van a alabar. Ese es el sistema de valores de este mundo, pero el Señor dice, confía porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor le da un valor muy, muy alto a que tú deposites toda su confianza y no vivas para agradar a los hombres. Entonces, si en este momento de tu vida tú te preguntas cuál es tu propósito, pues bueno, el Señor tiene un propósito para tu vida, y este no es ciego. Este es muy claro, este es muy transparente en la Biblia. Entonces el Señor quiere que tú le conozcas. Y por último, y ya para concluir, su voluntad tiene que ver también con respecto a sus mandamientos. O sea, ya vimos el primero, que es lo que tiene que ver con los decretos de Dios, el segundo con los deseos de Dios, y para terminar de entender cómo es que opera la voluntad de Dios, es lo que tiene que ver con sus mandamientos. Es decir, Dios tiene un amplio abanico de posibilidades y bendiciones para ti y para mí, pero hace falta que tú le puedas conocer y que juntos le conozcamos a través de la palabra. En Juan 17, verso 2, perdón si me estoy yendo muy rápido, pero es que estamos muy cortos de tiempo. Juan capítulo 17, verso 2. Perdón si me tardo, es que aquí tengo el airecito y me huele las hojas. Dice, Juan 17.2 dice, 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto también tiene que ver con Juan 3.16, en el que dice, hasta el verso 19, que de tal manera Él amó Dios al mundo para que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Amén. Y luego dice el verso 17, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado por Él, sino que cada quien es condenado, ¿verdad? Cuando ha decidido no creer en Él. Y luego termina diciendo el verso 19, dice, mas esta es la condenación, ¿verdad? Que no crean en el que Él ha enviado, refiriéndose a su Hijo. Entonces, para ya complementar esto que acabamos de leer, ahorita lo explicamos en Juan capítulo 5, verso 39. Jesús hablándole a un grupo de creyentes y les dice lo siguiente. Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriñen, o sea, estudien a fondo las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En conclusión, si tú eres una persona que tiene ciertos cuestionamientos y que no sabes el propósito para el cual naciste o por el cual has vivido lo que has vivido, pues bueno, el Señor tiene un plan maravilloso y eterno para cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que le conozcas. Ahorita yo no terminaríamos de ejemplificar, de dar múltiples anécdotas o ejemplos o testimonios, pero yo te invito a todas las personas que ven la transmisión a que busquen al Señor y que busquen el propósito de Dios en sus vidas a través de su palabra, porque lo que acabamos de leer dice que
que escudriñemos, o sea, que busquemos en su escritura, porque es verídico, es veraz que en la palabra de Dios vamos a encontrar respuesta a todas las decisiones que tenemos que tomar, con quién nos vamos a casar, qué carrera pudiéramos estudiar, cuál es el pensamiento de Dios para mi vida, cómo manejar mis finanzas, cómo dirigir mi familia, cómo dirigir a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, no pudiéramos nosotros, sino en particular, ya a lo mejor que alguna persona busque alguna consejería cristiana, espiritual, ¿verdad? Estamos a sus órdenes para decir de acuerdo a la palabra de Dios, pero no hay mejor consejo que puedan hallar todas las personas que tienen cuestionamientos de acuerdo a saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, si no es a través de su palabra, que le busquemos diariamente y decir, Señor, yo quiero conocer tu voluntad en mi vida, pero esta no se puede conocer a través de que alguna persona ore por ti, no se puede conocer a través, incluso, digo, de mucho ayuda que veas tú o que estudies o que escuches una predicación o un mensaje, pero más que todo esto es que pases tiempo con el Señor en oración y que le busques a través de la palabra de Dios. Y bien,